¡Hola enfermas! ¡Hola enfermos! ¡Hola chicharras! ¡Hola excremento! ¡Hola yogur caducado! Hoy vengo a hablaros de uno de mis personajes favoritos y cada vez el de más gente. Os hablo de Masacre. Podéis llamarlo Masacre como yo si os habéis criado en España, podéis llamarlo Deadpool si sois norteamericanos, si su nombre no se tradujo en vuestro país o si sencillamente queréis ser cool. Hago este vídeo por tres motivos. El primero es que la película de Masacre es ya inminente. Hemos visto el tráiler, todos estamos enamorados, es fiel, es gracioso. Nos va a quitar de la memoria eso que hicieron en Lobezno Orígenes. Mucha gente se va a interesar por el personaje y mira, oye, pues ya tenéis ahí esta guía de lectura y estas recomendaciones de cómo empezar con el personaje. El segundo motivo es que el personaje es lo suficientemente joven como para caber en un solo vídeo. El tercer motivo es que veo en su página web que Panini no ha hecho aún una guía de lectura, así que, oye, pues mira, os ahorro tiempo. Primero os voy a hablar un poco de la historia de publicación, de cómo nació Masacre, quién es y cómo se publicó, en qué orden, y después pasaré a daros unos consejitos, cómo podéis empezar a leer Masacre, cuál es el mejor sitio si eres un fan que acaba de llegar, ¿vale? Al tema, ya sabéis, atentos, tomad notas, esto es complicado, entrará en el examen. Este es Masacre, también conocido como Wade Wilson, también conocido como el mercenario Bocazas, también conocido como el regenerado degenerado, también conocido como tu madre en bragas. No, tu madre en bragas no, me he pasado. Este personaje fue creado en 1991 por el guionista Fabián Nicieza y el dibujante Rob Liefeld para Marvel. Su primera aparición tuvo lugar en Los Nuevos Mutantes número 98. Con que hayáis leído un poco de cómics de la distinguida competencia, ya os podéis imaginar que este personaje se creó como una especie de homenaje parodia de Deathstroke, también conocido como Slade Wilson, el mercenario favorito de los niños de la editorial DC. Oh vaya, Marvel copiando un personaje de DC. Eso no ha ocurrido nunca. Masacre tiene varias cualidades excepcionales que hacen que resalte. Un factor curativo muy potente, supuestamente mejor que el de Lobezno, aunque depende un poco del guionista. Importante, no es mutante. Segundo, una habilidad extraordinaria en combate cuerpo a cuerpo y en todo tipo de armas. Tercero, un rostro y cuerpo totalmente desfigurado, asqueroso, lleno de ampollas. Y por último, y su cualidad más distintiva, una mente totalmente rota, está como una cabra. El personaje es famoso por romper la cuarta pared, es decir, por salirse del cómic, hablarle directamente al lector, ser consciente a veces de que está dentro de una obra de ficción. Y eso es lo que le hace tan carismático. Pero vayamos a los cómics. Podemos dividir la publicación de Masacre en tres etapas. Años 90 o sus orígenes, la década de los 2000 o cuando empezó ya la popularidad a crecer y la década en la que estamos, de 2010 en adelante, que es cuando el personaje por fin se ha asentado. La andadura de Masacre o Deadpool en solitario comenzó con dos miniseries de 4 números. La primera, Deadpool The Circle Chase, guionizada por Fabián Nicieza y dibujada por un joven y primerizo Madureira, pero que, sin haber desarrollado aún su estilo, tenía un estilo de dibujo muy interesante. Y la segunda, llamada tan solo Deadpool, guionizada por Mark Waid y dibujada por Ian Churchill. Para encontrar estos cómics hay que llevar a cabo una auténtica labor de arqueología. ¿La lleváis clara? Acto seguido, le concedieron a Masacre su primera serie regular, lo que vendríamos a llamar el volumen 1. Este volumen 1 constaba de 69 números. Los números del 1 al 45 están recopilados en español por Panini en 4 volúmenes de la colección Extra Superhéroes. Falta un quinto que probablemente saldrá, no lo sé, a principios del año que viene, de cara a la película, vaya usted a saber, recopilando la etapa de Jimmy Palmiotti, que consta de, momento chuleta, los números 46 al 56. De los números 57 a 69 están recopilados en 2 tomos de la línea 100% Marvel. Esta serie acabó, pero ya en la década de los 2000, esta década en la que digo que Masacre empezó a hacerse muy popular, antes de llegar a ese punto tuvo que compartir cabecera con Cable. ¿Por qué? Porque los dos personajes no vendían mucho, les unieron ahí de una manera extraña. Pero estoy adelantando acontecimientos. ¿Qué pasó entre esa serie regular de Masacre y esa serie de Cable y Masacre que salió posteriormente? Lo que pasó fue algo
que Panini ha publicado, en mi opinión un poco fraudulentamente, como estos dos tomos de Masacre. Esto que no es Masacre, creedme, es Agente X, una especie de serie puente que se publicó, ya os digo, entre el volumen 1 de Masacre y Cable y Masacre, en el que Marvel jugaba un poco al despiste introduciendo a este personaje nuevo, dando a entender que tal vez era Masacre ya que tenía unos poderes muy parecidos. No lo es, creedme. Esta serie es de lo peor que he leído en mi vida, intentaré ser objetivo, haré un top a final de año con lo mejor y lo peor que he leído y os aseguro que esto está entre lo peor. El guión es absurdo, es infantil, es caótico, no tiene mucho sentido. El dibujo, prefiero dispararme en un pie antes que volver a ver este dibujo. Lo que me duele es que Panini, yo os quiero mucho, pero las cosas que se hacen mal hay que decirlas. Han hecho algo de publicidad engañosa poniéndole a estos dos tomos que recopilan los 15 números de Agente X el título de Masacre, de forma que los clientes incautos van a caer. Yo me la compré por coleccionismo, por completismo, sabía lo que había aquí y sabía que probablemente iba a ser malo, pero los que hayan caído... Panini. Y así llegamos a Cable y Masacre, una colección de 50 números que Panini ha publicado en multitud de formatos, un tomo 100% Marvel, una grapa, 3 tomos Marvel Monster, un poco caos. La serie, bueno, la serie pese a contar con el guionista original, con Fabián Nicieza, que hace lo que puede, se vio acompañado de algunos dibujantes terribles, o terribles en aquel momento, como eran Patrick Zircher y Mark Brooks. Duele mirar a ese dibujo, y la serie... No es recomendable, además es un hueco de Masacre que te puedes saltar perfectamente. Todo esto recordemos que es mi opinión personal. La cosa es que a lo largo de esa serie, Cable desapareció, Masacre se la quedó para sí mismo, ahí empezó el éxito, y entonces... ¿qué ocurrió? Que más o menos cuando en el universo Marvel estaba teniendo lugar la invasión secreta, comenzó lo que llamaremos como... Volumen 2 de Masacre, guionizado por Daniel Way, o estos tomitos con el lomo lila que lleva sacando Panini ya muchos años. Daniel Way comenzó a guionizar lo que en Estados Unidos se llamó Volumen 2, pero luego cambió, luego se ha vuelto a renumerar. No en España, en la edición española es muy fácil seguir Masacre porque aquí se empezó desde un tomo número 1 y hasta el día de hoy continúan esos tomos. La serie constaba de 63 números. Con números me refiero a comic books, a grapilla, a números de Estados Unidos, que aquí se recopilaban pues en tomos de entre 6 y 10. Esos 63 números están recopilados en esa serie lila entre el tomo 1 y el 14. De esta manera llegamos a la década del 2010, en la que considero que aún nos encontramos, si no me fallan las matemáticas. Con el evento Marvel Now, hubo un cambio de autores y una renumeración de la serie, es decir, en Estados Unidos ya iríamos por el volumen 3 de Masacre, pero aquí seguiríamos con esta serie lila, y en este tomito número 15 comenzó la andadura Marvel Now de Masacre. Esta portada hizo las delicias de los fans. Esta andadura, de la que en español hay publicados 34 números, está recopilada en los tomos 15 a 19 de la serie lila. Próximamente saldrá el 20, vamos más o menos al día con la edición americana, lo que pasa es que estos tomos pues salen 2 o 3 al año, entonces un poquito más lento. Lo bueno de esta serie es que se va publicando todo lo variado que va saliendo de Masacre mes a mes. Cuando acaben las Secret Wars que están teniendo lugar en Estados Unidos, lo más seguro es que allí renumeren y empiecen con un volumen 4 de Masacre, pero en esta edición de Panini seguramente continúe todo igual porque han tomado la decisión de no renumerar, sino de mantener numeraciones muy largas. En algunos casos creo que es una decisión acertada, en otros no. En esto, pues la verdad es que me parece bien. A lo largo de la etapa de Daniel Way y ya metiéndonos en esta tan maravillosa de Gary Dugan y Brian Posehn, han surgido muchísimas miniseries de Masacre, muchas de ellas metidas en la serie regular, pero otras se publicaron en tomos aparte. Ahora os las voy a mencionar y decir si os recomiendo alguna o no. Masacre Corps. ¿Os la recomiendo? No. Masacre el mercenario zombie. ¿Os la recomiendo? No la he leído, no lo puedo decir. La guerra de Wade Wilson. Es bastante simpática, pero nada del otro mundo. Masacre Pulp. El cómic no estaba mal, pero me parecía innecesario. Es la típica versión Pulp de un superhéroe Marvel, pero si queréis conocer a Masacre, ese personaje no tiene nada que ver. Masacre Max, ¿os la recomiendo? No. Muchos diréis que es buena, que recibió buenas críticas, pero
era caos extremo. Pese a los buenos autores con los que contaba, yo no entendía qué estaba ocurriendo allí, ni cómo se podía cotejar lo que allí estaba sucediendo con el personaje y su serie regular, probablemente porque ni siquiera se podía. Creo que es caos excesivo para un nuevo lector. ¿Y ahora? ¿Seguís sin tenerlo claro? Pues vamos con mis recomendaciones de lectura. Considero que hay 3 buenos puntos de entrada para conocer a nuestro adorable mercenario. El primero, por supuesto, son los cómics de origen, esas 2 miniseries que os he mencionado antes. Pero, como ya os he dicho, son muy difíciles de encontrar. Es esperable que las reediten, sobre todo acercándose a la película, pero probablemente para eso haya que esperar. Labor de arqueología, chicos y chicas. El segundo buen punto de entrada es ese volumen 2, esa serie de Daniel Way, esa serie lila española desde el número 1. Muchos que hayáis leído a Masacre en los 90 diréis, la etapa de Joe Kelly es la mejor, es la más reputada. Yo empecé a leer al personaje por ahí, pero creo que es muy caótica, muy caótica. Ya he dicho en muchas ocasiones que Joe Kelly es de mis guionistas favoritos, pero es muy caótico, intenta meter muchos juegos de palabras, muchas referencias culturales. Tienes que estar muy puesto en la cultura popular norteamericana y tienes que confiar mucho en los que han traducido ese cómic para entenderlo todo. Y los dibujantes de los que se acompañó, salvo Ed McGuinness y Scott McDaniel, fue durillo. Hay etapas muy buenas, pero considero que si conoces antes al personaje, mejor, tal vez puedas apreciar mejor esa etapa. Por eso, el segundo punto de entrada que recomiendo es el de Daniel Way. Y el tercer y último punto de entrada que os recomiendo es la etapa Marvel Now que os he dicho antes, este tomito 15 de la edición de Panini. ¿Por qué? Esa renumeración y ese cambio de guionistas fue un soplo de aire fresco para el personaje. Hasta ese momento todos los guionistas habían tratado la locura de Masacre como el centro de la historia y ya iban ocurriendo cosas, y esto es al revés. Estos guionistas le han dado una historia y después, dentro de esa historia, han jugado con la locura de Masacre. Con esta etapa notas que Masacre está más integrado en el universo Marvel, que no son historias que salpican por acá y por allá, y que al final está loco y no nos queda claro su origen ni su pasado. Parece que estos guionistas se lo toman más en serio y menos como un personaje con el que jugar al caos y ya está. ¿Qué será lo que el futuro le depara a este pequeñín? Nadie lo sabe, pero sí hay una cosa que sé. ¿Qué tanta paz os estáis llevando? ¿Cómo descanso estáis dejando? Un beso, enfermos y enfermas.